Muy buenos días. Hoy, en el día 274, leeremos los capítulos 8 y 9 del libro de Mateo. Comencemos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y viene a mi siervo. Haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora leeremos el capítulo 9.
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, diciendo, porque decía dentro de sí: Si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera del demonio. El mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. Vemos cómo Dios, el Padre, llenó a Jesús de toda potestad. Vemos que hay una petición conforme a su voluntad. En el capítulo 8, versículos 1 al 4, vemos que se le acerca un leproso a Jesús y se le acerca con una petición muy maravillosa. Y es que en el versículo 2, él le dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí el Señor nos está enseñando cómo debemos orar. Nosotros debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces deseamos algo con todo el corazón que suceda, pero aunque eso que deseemos sea tan necesario para nosotros como en el caso del leproso, que él quería ser sanado porque la lepra lo aislaba de la sociedad, lo declaraba inmundo y no podía compartir con sus pares. Aún así, él no le dijo: "Señor, mire, esta es mi condición, ¿por qué no me sana?". No le hizo reclamos, sino que llegó con una condición humilde y sincera y le dice: "Si usted quiere, Señor, si es su voluntad, sáname". Y esa es la manera como debemos ir nosotros a Dios. En los versículos 5 al 13 nos podríamos preguntar si nosotros sí creemos a la autoridad de la palabra. En estos versículos 5 al 13 se nos narra cuando Jesús sana al siervo de un centurión y cómo este centurión se acerca a Jesús y le dice que su siervo estaba enfermo y él cuando le dice al Señor, Señor, se acerca a Jesús, entrando Jesús en Capernaum, vino en un centurión rogándole diciendo, mi criado está postrado en cama, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y lo maravilloso es que Jesús iba a ir a él y él le dijo, Señor, declara la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y también tengo bajo mi mando personas. Y yo le digo a este ve y va, y aquel hace esto y lo hace. Lo que le estaba queriendo decir a Jesús es, usted tiene toda la autoridad. Señor, lo que usted diga tiene que suceder en el mundo espiritual. Señor, si usted dice que algo ocurra, sucederá. Este centurión estaba dando fe a la autoridad de la palabra y por eso es que Jesús se maravilla y dice, ni en Israel he visto tanta fe. Nosotros necesitamos confiar en la autoridad de la palabra porque es una palabra que sana y libera. Lo vemos en los versículos 14 al 17 cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y vemos, vale, en el versículo 16 que dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Solo con Jesús hablar, él podía mostrar la autoridad y la potestad que le ha dado el Padre. En los versículos 18 al 22 vemos seguidores indecisos. En el capítulo 4, versículo 18 al 22, vemos que Jesús llama a unos de sus discípulos y ellos al instante, sin omitir, sin colocar ninguna excusa, dejan sus redes, su familia y siguen a Jesús. Pero en estos versículos del capítulo 8, del versículo 18 al 22, ni siquiera es que Jesús los llama, sino que ellos mismos se ofrecen, ellos mismos se acercan y dicen, Señor, yo lo voy a seguir a usted donde usted diga. Y cuando el Señor le dice a uno de ellos, mire, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Inmediatamente se detiene y no le sigue. Porque muchos siguen a Dios por lo que Dios les puede dar, pero no porque quieran conocer a Dios. También acá hubo una persona que le dijo, Señor, yo lo voy a seguir, pero déjame primero hacer esto. ¿Cuántas veces seguimos a Dios así, con una indecisión, donde anteponemos otra cosa antes que Él? Es decir, no le damos el primer lugar. Solo Jesús calma toda tempestad. En los versículos 23 al 27, Jesús le dice a ellos que van a ir al otro lado. Y mientras están
en la barca, viene una gran tormenta. Jesús está durmiendo. Y en el versículo 26 dice así, y clamaron diciendo, perdón, el 26, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Quizás puedes estar pasando por una tempestad muy difícil donde digas, ¿quién podrá ayudarme? Y déjame decirte que solo Dios puede calmar toda tempestad y hacer que aquello que parece tan difícil, tan oscuro, se convierta en una gran bonanza. No salgas al encuentro de Jesús para echarlo de tu vida. En los versículos 28 al 34 vemos la historia de los endemoniados gadarenos. Cómo Jesús pasa al otro lado porque quería ir a ellos. Cuando llega a ellos, Jesús les liberta de las cadenas, pero la gente de la ciudad sale a mirar y lo triste es cómo ellos se expresan en el versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué triste es que hay personas que no quieren que les hablemos de Dios, no quieren saber nada de Dios porque no quieren que sus obras sean reprendidas. En el capítulo 9 vemos cómo Dios allí nos habla de una manera maravillosa y Él nos invita a que hagamos que nuestra fe salve a otros, versículos 1 al 7. Allí nos cuenta la historia de un paralítico que quiere escuchar a Jesús y como Jesús está en una casa donde hay muchísima gente y no puede ingresar por la puerta, entonces 4 amigos abren un hueco por el techo y lo entran por allí. Jesús, la palabra dice acá en el versículo 12, perdón, en el versículo 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. A veces las personas que nosotros quisiéramos ganar no tienen fe o que quisiéramos ayudarle no tienen fe. Es más, están paralíticos y no pueden ir a Jesús y necesitan que nosotros les llevemos. Pero quizás por nuestra fe ellos podrán conocer a Jesús. Jesús ha venido a llamar a los pecadores, eso lo vemos de los versículos 9 al 13, donde Él dice en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Hay personas que dicen, no, yo voy a arreglar cosas en mi vida y vuelvo a Dios, pero déjame decirte que no podemos arreglar nada sin el Señor. Es precisamente la condición en que estamos que nosotros podemos ir a Dios y permitir que Él se glorifique transformando nuestras vidas. Jesús es nuestro gozo y lo vemos en los versículos 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Nosotros tenemos el pleno gozo en Jesús y por eso allí encontramos toda la plenitud de la vida, nosotros podemos allí encontrar la gracia y el favor. También vemos que se da la historia de la mujer del flujo de sangre, una mujer que por 12 años padeció esta enfermedad. Sin embargo, cuando ella ve pasar a Jesús, dice, si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana. Y se atreve a hacerlo y Jesús trae sanidad a tu vida. Permite que el Señor quite lo que está en tu corazón, que tú vengas a Él no con esa necesidad de una sanidad física, algo momentáneo, sino de hallarle a Él. Y no te burles de aquel que da la vida, como vemos que pasó en el versículo 24, en el capítulo 18, versículo 18 al 26, vemos que Jairo va y le dice, Señor, mi hija está muy mal, su hija había muerto. Y resulta que cuando Jesús llega, en el versículo 24, Él les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Tremendo porque mucha gente se burla de nosotros porque declaramos palabras de fe y Dios quiere que usted y yo confiemos en Él. Permite que tus ojos sean abiertos, versículo 27 al 31. Dios sana a dos ciegos que claman a Él y le dicen, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
A veces nuestros ojos están ciegos y no pueden contemplar el mundo espiritual, no pueden entender lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, no seamos escépticos a lo que Él quiere hablarnos. En los versículos 32 al 34 vemos que mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y lo tremendo es que los religiosos de la época pensaron que Jesús lo hacía movido por motivaciones incorrectas o que hacía uso de los demonios para echarlos fuera, pero el Señor les deja ver que Él es transparente y santo y que no haría eso jamás. La mies es mucha y los obreros pocos, y lo vemos en los versículos, en este capítulo 9, en los últimos versículos del 35 al 38, donde Jesús está hablando y nos está diciendo: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Tú y yo somos llamados a proclamar el Evangelio, a hacer que muchos conozcan de la gracia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Estás dudando de Jesús o estás disfrutando de su gracia y favor sobre tu vida? Hay muchos que hoy dudan de Jesús, pero hay otros que le han permitido transformar su corazón. Quiero invitarte a que le permitas a Jesús a transformar tu vida. Y quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.